Decía el distinguido filósofo, general y excelso estratega militar chino Sun Tzu que un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después, pero que un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. El comandante del ejército libanés, general Joseph Aoun, reafirmó el deber natural y legítimo de las Fuerzas Armadas libanesas de defender el país frente a los peligros que lo amenazan, en particular del gobierno y ejército de Netanyahu. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Se incrementa la tensión geopolítica y los conflictos armados entre el Estado de Israel, liderado por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. Países como Irán, Turquía y Kuwait ya se han pronunciado. Ahora es el turno de la República del Líbano. En un discurso pronunciado ante los soldados en la frontera con Israel, Aoun dijo que el ejército libanés está preparado para defender la soberanía del Líbano y su territorio, reafirmando la disposición de los militares del Líbano a hacer frente a la amenaza del gobierno de Benjamín Netanyahu. A través de un comunicado oficial, el general Aoun enfatizó que la institución militar da constante seguimiento a la evolución de la situación que se desarrolla en la región y mantiene la preparación en la frontera sur, además de llevar a cabo diversas misiones en sus territorios. Las declaraciones de Aoun fueron recibidas con satisfacción por el gobierno libanés. El primer ministro Najib Mikati dijo que las palabras del general Aoun confirman la firme determinación del ejército libanés a defender la soberanía e integridad territorial del Líbano. El general Aoun hizo sus declaraciones en un momento de tensión creciente entre Israel y Líbano. En los últimos meses, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha realizado una serie de operaciones en la frontera con Líbano, y el movimiento chií libanés ha advertido al gobierno de Netanyahu que no tolerará ningún tipo de agresión. Las fuerzas militares del primer ministro Netanyahu no han disminuido sus operaciones militares en las adyacencias de la frontera sur con el Líbano. Por el contrario, han realizado bombardeos de artillería en contra de las localidades de Markaba, Bani Hayyam y Magdal Selem. Las fuerzas militares de Netanyahu también bombardearon las afueras de la localidad de Jalta, en la región de Kar Shuba. La artillería disparó 10 proyectiles hacia los alrededores de la ciudad de Armeish, no lejos de una posición del ejército libanés. En este contexto, la resistencia islámica, movimiento chií libanés, mantuvo su respuesta a los bombardeos realizados por las fuerzas militares de Netanyahu en la frontera sur y atacó sitios militares enemigos. Como de costumbre, demos un poco de contexto a otro interesante capítulo de la geopolítica internacional. El Líbano e Israel están técnicamente en guerra desde la Guerra de los 6 días de 1967. En 2006 se produjo una guerra entre los dos países que duró 34 días y dejó más de 1.200 bajas. Desde entonces, la situación en la frontera entre Líbano e Israel ha sido relativamente tranquila, con sus idas y venidas. Sin embargo, la tensión ha aumentado en las últimas semanas, lo que ha llevado a temores de un nuevo conflicto. La situación actual en Gaza ha reavivado las tensiones entre el Líbano y el gobierno de Israel. El movimiento chiita libanés, respaldado por Irán, ha apoyado a los grupos palestinos en Gaza en los enfrentamientos con las fuerzas militares de Netanyahu. En las últimas semanas, y a consecuencia del aumento de las tensiones entre Israel y Palestina, el gobierno del premier Netanyahu ha llevado a cabo una serie de agresiones contra el Líbano, que han incluido ataques aéreos, disparos de artillería y el despliegue de tropas en la frontera. El 25 de abril de 2023, dentro de la complicada dinámica que se vive en Medio Oriente, el gobierno de Netanyahu lanzó ataques aéreos contra objetivos en el sur del Líbano.
Los ataques causaron daños a edificios civiles, pero afortunadamente no se reportaron víctimas. Las fricciones han ido escalando, al igual que la rapidez de sus acciones. El 20 de octubre de 2023, las fuerzas militares de Netanyahu abrieron fuego de artillería contra posiciones del movimiento chií libanés en el sur del Líbano. El ataque no causó víctimas, pero provocó gran alarma en el Líbano. Estos episodios han coincidido con un encuentro que se realizó en Beirut entre dirigentes de los grupos islamistas palestinos Hamas y Yihad Islámica y el líder del movimiento chií libanés Hassan Nasrallah, cuyo grupo está respaldado por Irán. El gobierno de Netanyahu ha desplegado tropas adicionales en la frontera con el Líbano, y este despliegue ha sido interpretado por el gobierno libanés y sus fuerzas militares como una amenaza, lo que sigue aumentando la tensión entre los dos países. Los motivos de las agresiones del gobierno de Netanyahu contra el Líbano no están claros. Sin embargo, algunos analistas creen que Netanyahu está tratando de presionar al Líbano para que cumpla con sus demandas, como por ejemplo la detención de los grupos armados que operan en el sur del país. Haciendo un poco de análisis, otra de las posibles razones de las agresiones del gobierno de Netanyahu es que tenga la intención de probar la capacidad de respuesta del ejército libanés, además del deseo de demostrar la fuerza militar de Israel en la región. Las agresiones del gobierno que dirige Benjamín Netanyahu en contra del Líbano han tenido un impacto negativo en la estabilidad de la región. Han aumentado las tensiones entre los dos países y han generado sospechas sobre el surgimiento de nuevos conflictos. Estados Unidos es el principal aliado de Israel y le brinda apoyo diplomático, militar y económico. Estados Unidos también busca contener la expansión de Irán y sus aliados en la región. El Imperio del Norte ha desplegado 2 portaaviones en el Mediterráneo Oriental como una señal de advertencia ante una posible escalada del conflicto. La comunidad internacional está preocupada por la situación humanitaria en Gaza, donde miles de civiles han muerto por los bombardeos de las fuerzas militares de Netanyahu, según los partes de las autoridades sanitarias palestinas. Aumentan las denuncias de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas invasoras. Varios países árabes y musulmanes se han pronunciado y siguen expresando su solidaridad con el pueblo palestino. Las reacciones de la comunidad internacional no se han hecho esperar. Las agresiones de las fuerzas militares del gobierno de Netanyahu han sido condenadas por la comunidad internacional, que ha llamado al gobierno de Israel a respetar la soberanía del Líbano. En cualquier caso, es importante señalar que el conflicto entre el Líbano e Israel es un conflicto complejo con una larga historia. Es probable que las tensiones entre ambos países se mantengan en el futuro, incluso si se produce un acercamiento diplomático. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.